Hola amigos, acompáñanos a crear un delicioso momento para consentirte a ti y a tus seres queridos. Necesitaremos 500 gramos de harina de trigo cernida, 320 mililitros de leche tibia, una cucharada de azúcar, una cucharadita de sal, 6 gramos o 2 cucharaditas de levadura seca y 60 gramos de mantequilla sin sal derretida a temperatura ambiente. En la descripción de abajo está el enlace a la receta escrita. Comienza integrando el azúcar a la leche y luego integra la levadura. Cubre con una tela y permite que repose en un lugar tibio durante 10 a 15 minutos. Haz un volcán con la harina, espolvorea la sal por la parte de afuera e integra poco a poco la levadura. Finalmente, vierte la mantequilla y continúa integrando. Amasa hasta tener una masa suave y elástica. Te va a llevar un tiempo aproximado de 5 a 10 minutos. Unta un recipiente con un poco de aceite. Coloca dentro la masa y úntala también a ella. Cubre con una tela limpia y permite que repose en un lugar tibio hasta que duplique su tamaño. En nuestro caso se llevó 45 minutos. Espolvorea un poco de harina en tu mesa. Amasa ligeramente para sacarle el aire. Cubre y vuelve a dejar que repose durante 5 minutos. Ahora vamos a formar los panes. Espolvorea harina y con la ayuda de un rodillo extiende la masa hasta aproximadamente 1,5 centímetros de grosor. Espolvorea un poco de harina de maíz en charolas cubiertas con papel para hornear. Con un cortador de galletas o un vaso de aproximadamente 8 centímetros, corta la masa y colócala en las charolas. Espolvorea los muffins con la harina de maíz y permite que reposen cubiertos durante 25 minutos. Una vez que nuestros panes hayan leudado, calienta una sartén a fuego medio. Pon a cocer los panes cubiertos con una tapa y cocina durante 6 a 8 minutos. Transcurrido ese tiempo, gíralos para que se cuezan del otro lado. Vuelve a cubrirlos y déjalos cocer de 6 a 8 minutos. Retíralos del calor y permite que se enfríen en una rejilla de metal. Con estas cantidades nos salieron 12 muffins. Como verás, es una receta muy fácil de preparar que no necesita horno. Puedes disfrutarlos con acompañamientos dulces como mermelada o salados para desayunos con huevo revuelto o los famosos huevos benedictinos. Y recuerda incluir en tu día un delicioso momento. Hasta luego amigos.